Vemos que la turbina opera con flujo radial puro a la salida. El diámetro interior es de 280 y el exterior es de 560. El agua ingresa al rodete con un ángulo alfa 1 10 grados con respecto a la velocidad tangencial del rodete. La componente meridional de la velocidad absoluta es 1.8 a la entrada y a la salida del rodete. Quiere decir que se mantiene constante su valor. La velocidad de rotación es 200 RPM. El espesor del rodete a la entrada es el 30% del diámetro de entrada. La fracción del área cubierta por los extremos de los álabes es despreciable. No existen pérdidas volumétricas. La eficiencia y rendimiento hidráulico es del 90%. Calcular los ángulos de flujo a la entrada y a la salida del rodete. B, la altura de carga en metros. Y C, la potencia que transmite el fluido al rodete en kilowatts. D, el grado de reacción. Bien, este es un ejemplo que hay que calcular varias cosas. Es completo. Entonces, aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente. En este esquema, fíjense, si fuera bomba, el flujo es al revés, ¿no? De adentro hacia afuera. Aquí lo he puesto con rojo, la flecha, el flujo es de afuera hacia adentro. Entonces, si fuera bomba, aquí estaría el 1, según nuestra nomenclatura, y aquí estaría el 2. Eso quiere decir de 1 a 2. Es de adentro hacia afuera. Pero si es de afuera hacia adentro, para nuestra nomenclatura, porque no es en todos los libros así, ¿no? Para nuestra nomenclatura, afuera es 1 y 2 es adentro es 2, porque el flujo es de afuera hacia adentro. Entonces, esa es la nomenclatura que usamos, ¿sí? Para turbina 1 y 2, porque el flujo es de afuera hacia adentro. Y aquí están. Diámetro interior para mí es 2 y diámetro exterior para mí es 1. El exterior es el más grande, el interior es el más pequeño. Bien, todos los datos están puestos aquí, que se dan en el enunciado, y los diagramas de flujo para este caso son estos. A la entrada es un diagrama de flujo normal. Lógicamente se abre hacia abajo porque el flujo precisamente es de afuera hacia adentro. ¿Sí? Si fuera bomba es de adentro hacia afuera, el triángulo se abre al otro lado. A la salida es un flujo radial puro, C2U no hay componente tangencial, es puramente flujo radial puro, o sea, solo componente axial. C2 es igual a C2M, alfa 2 igual a 90 grados. Bien, entonces con esto se nos ha pedido calcular primero los ángulos de flujo a la entrada y la salida y segundo la altura de carga en metros. De acuerdo a los diagramas necesito la velocidad tangencial que puedo calcular con esta expresión y n de 1 sobre 60, donde n debe estar en revoluciones por minuto y el diámetro debe estar en metros, y entonces con los factores de conversión directamente me da la velocidad en metros sobre segundo. 5,86 metros sobre segundo. Bien, luego puedo aprovechar el triángulo, como me han dado el ángulo de la izquierda, y aquí tengo dos triángulos rectángulos, trabajando en el diagrama de velocidades de la entrada. Puedo hacer tangente, es opuesto sobre adyacente, y entonces tengo C1M sobre C1 sobre C1U, opuesto sobre adyacente. Entonces C1U es C1M que me dieron de dato, y alfa también, 10 grados. Puedo calcular C1U del diagrama de la izquierda. C1U 10.21. También trabajando en el diagrama de entrada, pero con el triángulo de la derecha, puedo usar
tengo que calcular el ángulo beta 1 y entonces puedo aplicar tangente de beta 1. Tangente de beta 1 es opuesto, sobre adyacente. Y adyacente es U1 menos C1U, este tamaño. Eso está aquí. Y entonces calculando puedo encontrar el ángulo. Pero aquí hay un caso especial. Si el ángulo me da positivo, quiere decir que la curvatura es hacia adentro. Si el ángulo me da negativo, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que sumar 180 grados a ese ángulo y esto quiere decir curvatura hacia afuera mayor de 90 grados. Y entonces tengo que corregir el diagrama de velocidades cuando me da un ángulo negativo. Si me hubiera dado positivo, no importa, ese es el ángulo de flujo. Aquí vuelvo a eso. Aquí me ha dado negativo. Si me hubiera dado positivo, no importa, ese es el ángulo de flujo, curvatura hacia adentro. Pero cuando me da negativo, el ángulo de flujo tiene, en el punto donde estamos considerando la entrada del rodete, tiene curvatura hacia afuera y tengo que sumarle 180 grados y encontrar el ángulo beta 1 mayor a 90 grados, que significa curvatura hacia afuera. Fíjense aquí, entonces tengo que corregir el diagrama de flujo. Esto es mayor que 90 grados y entonces este es el vector W1 y este es C1. Aquí también se cumple C1, U1 vector más W1 vector igual a C1 vector. También se cumple la ecuación vectorial. Y también puedo descomponer, bueno, la foto está un poco chueca, pero también puedo descomponer este vector C1 en C1M y en C1U. Puedo descomponer. Entonces, cuando me da negativo, quiere decir curvatura hacia afuera y tengo que corregir el diagrama, en este caso a la entrada. Bien, aprovechando el triangulito que he rayado aquí, puedo aplicar Pitágoras. Fíjense que estoy aprovechando de calcular todas las velocidades porque el último inciso que me han pedido es el grado de reacción. Y para el grado de reacción necesito todas las velocidades de los diagramas. Entonces aquí aplicando Pitágoras a este triángulo rayado es omega 1 cuadrado más C1 menos U1 al cuadrado, que sería este lado, ¿no? Reemplazando datos, tengo omega 1, velocidad relativa a la entrada del rodete, 4.71 grados. 71 metros sobre segundo. Luego, a este triángulo, fíjense que C1 está descompuesto en C1M y C1U. Este C1 lo descompongo en una componente tangencial y en una componente axial o meridional. Entonces, si aplico Pitágoras, C1 cuadrado es C1M cuadrado más C1U cuadrado. Por lo tanto, sacando la raíz, puedo calcular el valor de la velocidad absoluta a la entrada del rodete. Con esto creo que tenemos todas las velocidades del diagrama de velocidades a la entrada del rodete, que me va a servir, como digo, para calcular el grado de reacción al final. Bien, todavía no he respondido la primera pregunta, ¿no? Porque he calculado solamente el ángulo de flujo a la entrada. También me han preguntado a la salida, pero estoy aprovechando de hacer
todos estos cálculos para las otras preguntas. Aquí, U2 es pi n de 2 sobre 60, tengo todos los datos, puedo calcular la velocidad tangencial. Y volviendo al diagrama de velocidades a la salida, ahora, acá, quiero calcular este ángulo, entonces tangente es opuesto, C2 que es igual a C2M, sobre adyacente que acabo de calcular. Entonces, tenemos esto, ¿no? El ángulo de flujo a la salida es 31,56 grados, no tengo que sumar nada, me ha dado un ángulo positivo que significa curvatura hacia adentro. Bien, he cumplido con la primera pregunta, calcular los ángulos de flujo a la entrada y a la salida. Ángulo de flujo a la entrada es beta 1, ángulo de flujo a la salida beta 2. Bien, ahora me han preguntado la altura de carga con la que opera la turbina. Entonces, aquí he aprovechado de calcular en el diagrama de velocidades aplicando Pitágoras. He aplicado Pitágoras y he calculado omega 2, ¿no? En el diagrama de velocidades a la salida en el triángulo rectángulo. Aquí, omega 2 cuadrado es C2M cuadrado más U2 cuadrado. Y he calculado la velocidad omega 2. Bien, tenemos todo eso, ¿no? Se me ha preguntado la potencia que transmite el fluido al rodete. Puedo calcular con esta expresión. Ojo que no es la potencia en el eje de la máquina, sino es la potencia que el fluido entrega al rodete. Entonces, si yo uso esta expresión, estoy tomando en cuenta las pérdidas, el rendimiento hidráulico toma en cuenta las pérdidas. O sea, esto es altura útil. Recuerdan ustedes que rendimiento hidráulico era altura útil sobre altura teórica. Entonces, altura útil es rendimiento hidráulico por altura teórica. Altura útil, rendimiento hidráulico por altura teórica. O sea, si voy a calcular con la altura teórica, tengo que usar el rendimiento hidráulico. Si voy a calcular con la altura útil, ya no necesito usar el rendimiento hidráulico. Entonces, necesito calcular la teórica, porque tengo de dato el rendimiento hidráulico. Flujo radial puro es 0. Flujo radial puro, C2U es 0, o sea, todo este término se hace 0. Y simplemente la teórica es igual a esto. Tenemos todas las velocidades, puedo calcular. 6.10 metros, la altura de carga teórica con la que opera la turbina. La útil, multiplicando el hidráulico por el teórico, por la altura teórica, es más pequeño por las pérdidas, ¿no? La altura de carga útil de la turbina, 5.59. La altura teórica, 6.10. Restando esto, podría saber cuál es la altura de pérdidas que se ha producido entre la entrada y la salida del rodete, ¿no? Bien, con eso puedo calcular el caudal. O sea, me han preguntado la altura de carga con la que trabaja la turbina. Esta es la teórica y esta es la útil, por eso es subrayado en un rectángulo. Así quiero en un examen, ¿no? Subrayado en un rectángulo lo que me han pedido calcular. Me han dicho la altura de carga de la turbina, se supone que es la útil, porque si no me hubieran dicho la altura teórica. Entonces, ese es un resultado. Con eso puedo, como ya tengo, fíjense aquí, la altura de carga útil, necesito el caudal con el que trabaja la turbina para calcular la potencia.
Entonces, el caudal es esto es el área de flujo a la entrada. Me han dicho que no tome en cuenta el espesor de los álabes, etcétera. Por eso no estamos tomando en cuenta que el área de flujo por el espesor de los álabes puede ser bloqueada en un factor. No estamos tomando en cuenta. T1M es la componente axial o meridional y me han dicho que el espesor es el 3% del diámetro de entrada. Eso lo estoy poniendo aquí. Este espesor es el 3% del diámetro de entrada. Entonces, puedo reemplazar datos y calcular el caudal en metros cúbicos segundo con el que estaría operando la turbina. Finalmente, reemplazando la potencia que el fluido entrega al rodete, reemplazando todo, ¿no? Agua, esta es su densidad, 1000 kilogramos metro cúbico, condiciones normales de temperatura, y tengo que la potencia 28,62 kilowatts. Finalmente, con todas las velocidades que hemos encontrado en los diagramas, reemplazando en esta expresión, el grado de reacción de esta turbina, 0.13. Bien, no sé si hay preguntas. Al segundo ejercicio. Esto lo vamos a borrar para cuando les ponga. Les voy a poner como material de la clase para que lo analicen con más calma. Y ahora voy a pasar al segundo ejercicio, que sería este. Voy a ampliar un poco. Bien, dice, una turbina Francis tiene una potencia, se supone en el eje, ¿no?, de 2000 HPs cuando opera bajo una altura de carga bruta eso también es el salto, ¿no?, de 18 metros. Les he hablado de la nomenclatura de las alturas en la turbina. De 18 metros siendo su eficiencia total 90%. También se llama eficiencia global. El diámetro interior del rodete es 1,31 metros y el interior, es de 1,1 metros. El espesor exterior del rodete es de 0,38 metros y el interior de 0,73 metros. La eficiencia mecánica del 98%. El ángulo de flujo a la entrada del rodete es el ángulo de flujo a la entrada del rodete es 60 grados, ¿no? Y el área de flujo a la entrada está restringido por el espesor de los álabes en un 8%. Aquí hay una influencia del espesor de los álabes que restringen en parte un porcentaje del área de flujo. Si la turbina opera con flujo radial puro a la salida, calcular la velocidad de rotación en RPMs. Esto lógicamente se refiere a la velocidad síncrona de rotación, la componente tangencial de la velocidad absoluta a la entrada del rodete, el a la salida del rodete y nuevamente el grado de reacción. Entonces, cuando me piden el grado de reacción, tengo que aprovechar de calcular todas las velocidades en los diagramas de velocidades. Entonces, aquí está otra vez el esquema, ¿no? Este es el rodete de una turbina, el flujo es de afuera hacia adentro. Adentro está el diámetro interior más pequeño y afuera, aquí no se ve bien, este sería el diámetro exterior, el D sub 1, punto 1 y punto 2.
Eso está aquí, más grande, ¿sí? Este es el álave en cuestión. Aquí está la velocidad tangencial, la velocidad relativa, tangente al álave, y sumando esos dos vectores, la velocidad absoluta. Este es el ángulo alfa 1 y este, prolongando la dirección de la velocidad absoluta, este es el ángulo de flujo a la entrada. ¿Sí? Bien. ¿Qué sería? Entonces, este es el punto 2. Aquí hay velocidad tangencial. Aquí hay velocidad relativa. Y sumando sería la velocidad absoluta. Los datos: potencia en el eje, 2000 HPs, altura bruta es la altura con la que opera la turbina, 18 metros, rendimiento total o global, 90%. Aquí están los diámetros exterior e interior y los espesores del rodete exterior e interior. Rendimientos, ángulos, este es el porcentaje de área que es bloqueado a la entrada del rodete y el flujo radial puro a la salida. Todos estos son datos que se me han dado en el enunciado y con eso me piden calcular la velocidad síncrona de rotación, la componente tangencial de la velocidad absoluta a la entrada, el ángulo de flujo a la salida y el grado de reacción. Nuevamente planteamos el diagrama de velocidades a la entrada. La potencia en HPs tengo que pasarla a CVs o a kilowatts para hacer los cálculos. En este caso la he pasado a CVs. Los 2000 HP son 2027,78 CVs. Entonces, este es el diagrama de entrada. La potencia en el eje, si la potencia está en CVs, puedo usar esta expresión que tiene un factor de conversión de 75 y además aquí está el peso específico, que no es densidad, ¿no? La densidad está en kilogramos masa sobre metro cúbico y el peso específico está en kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Peso específico es densidad por gravedad y entonces en el sistema de unidades, considerando el peso específico en kilogramos fuerza sobre metro cúbico y el factor de conversión 75, la potencia la voy a tener en CVs. Bien, conocido esto, voy a calcular lo que necesito. Aquí necesito el caudal, no me han dado el caudal, y entonces despejando de la anterior expresión, encuentro el caudal y con las unidades que acabo de explicar, el factor de conversión 75, la potencia en CVs, el peso específico en kilogramos fuerza metro cúbico, también es 1000 kilogramos fuerza metro cúbico, y la altura de carga bruta o neta, 18 metros. Calculo un caudal de operación de la turbina de 9.39 metros cúbicos segundo. Luego, el caudal es el área de flujo por la componente axial o meridional.
con condiciones o con datos a la entrada del rodete, puedo calcular, porque dispongo de toda la información, puedo calcular la componente axial o meridional C1M. Y C1M me da 6,53 metros segundo. Con el mismo análisis, pero por continuidad también puedo aplicar la misma ecuación con datos de salida del rodete, es decir, que Q también es pi D2 B2 1 menos E2 por C2M. E2 es 0, no nos han dicho que se bloquea el flujo a la salida. Eso está considerado aquí. Y con datos de salida, usando el mismo análisis, puedo calcular que C2M es 3,72. Aquí no nos han dicho que se mantiene constante, entonces tengo que calcular C1M a la entrada y C2M a la salida. Con estos valores puedo plantear con el diagrama de flujo a la entrada, el diagrama de velocidad a la entrada, tangente de beta 1. Aquí están los diagramas. Tangente de beta 1 es C1M entre U1 menos C1U. Eso hemos planteado aquí. Aquí. Y entonces despejo U1 menos C1U, que sería C1M entre tangente beta 1. No puedo calcular nada, y entonces voy a reemplazar lo que tengo, y tengo que U1 menos C1U, reemplazando aquí C1M y reemplazando beta 1 60 grados, llego a tener una primera ecuación. U1 menos C1U es 3,77. Esta es la primera ecuación que puedo plantear. Segunda ecuación que puedo plantear es la ecuación de la altura de carga teórica. Flujo radial puro a la salida 0. Entonces se reduce a esto. U1 por C1U entre G. Y si despejo U1 por C1U y G lo paso a multiplicar, tengo esto. Reemplazo datos. Y tengo la segunda ecuación. U1 por C1U es 176.4, ecuación 2. Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas acá. La 1 tiene las mismas incógnitas que la 2. Entonces puedo combinar y resolver. Antes estoy queriendo calcular, lo que quiero calcular es la altura útil o la altura teórica. Fíjense, estas dos ecuaciones las voy a combinar. ¿Dónde está la 1 y la 2? No puedo calcular todavía nada. Me voy al rendimiento hidráulico, que es altura útil sobre teórica. El rendimiento total o global es el producto de los tres rendimientos. Me han dicho que no hay pérdidas volumétricas, o sea que asumo que el rendimiento volumétrico es 1. Y entonces si calculo el hidráulico es el total entre el mecánico y tengo este como hidráulico, 0,92. La altura útil, hasta aquí, es hidráulico por altura teórica, y esta es la altura útil con la que va a operar la turbina. Bien, ahora me ocupo de combinar esas dos ecuaciones, ¿no? De la 2 despejo C1U
y la reemplazo en la 1 y hago todo el álgebra correspondiente. Me sale una ecuación de segundo grado en función de U sub 1. Resuelvo la ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado tiene dos soluciones. La negativa no tiene sentido en este caso, una velocidad tangencial negativa. Entonces tomo como resultado de la combinación o la solución del sistema de ecuaciones U sub 1, 15, 20. Luego reemplazo en lo que había despejado, porque ya tengo U sub 1, y encuentro C1U, que es 1154. Y esa era una de las preguntas que me pidieron calcular. Esta, ¿no? La componente tangencial de la velocidad absoluta a la entrada. Ya hemos calculado, esto hemos calculado primero. Nos falta todavía calcular el inciso A. Puedo hacerlo en desorden, no siempre en el orden en que me preguntan, sino en el orden que yo puedo calcular. Entonces, primero hemos podido calcular U sub 1 o C1U. ¿Qué hemos calculado? A ver, retrocedo. Hemos calculado U sub 1 y C1U. Y C1U era lo que me habían pedido. Ahora, para seguir adelante, me han pedido en el inciso A la velocidad síncrona. Entonces me voy, que U sub 1 es pi n de 1 sobre 60, n 60 U1 sobre pi de 1. Y hace un momento hemos calculado U sub 1. Y entonces esta es la velocidad síncrona de rotación, 222.91, tal vez podemos redondear a 223 revoluciones por minuto. Con esa velocidad síncrona debería girar el rodete de la turbina para cumplir todas las condiciones de cálculo que estamos haciendo. Entonces, como esta velocidad es constante, el rodete gira con esta velocidad siempre. Con datos de salida puedo plantear U2 igual a pi n de 2 sobre 60 y calcular el valor de U2. Les recuerdo que me han pedido el grado de reacción y tengo que calcular todas las velocidades de los diagramas de velocidad. Entonces estoy aprovechando de calcular en este momento la velocidad U2, velocidad tangencial a la salida del rodete. Bien, con el diagrama de flujo de salida, flujo radial puro a la salida, puedo encontrar el ángulo de flujo que me han pedido, ¿sí? Con la velocidad que acabo de calcular, aplicando diagrama de velocidades a la salida, tangente, puedo encontrar el ángulo de flujo a la salida del rodete. No es negativo, no tengo que sumar nada, está inclinado o con curvatura hacia adentro. Y otra vez, grado de reacción. Necesito todas las velocidades, me faltaban algunas. Estoy aprovechando aquí para calcular, ¿no? En el diagrama de flujo de entrada puedo aplicar trigonometría y calculo la velocidad relativa. A ver, ¿dónde está la entrada? Aquí, ¿no? Si ya tengo este ángulo de flujo y pongo tangente, es C1M sobre, si hago tangente o puedo hacer seno, C1M sobre hipotenusa, y entonces puedo calcular. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Aquí, ¿no? En el diagrama de entrada, seno. Entonces calculo esto. Y lo mismo he hecho Pitágoras,
Para C1 he calculado acá. Luego en el diagrama de salida me falta omega 2, entonces he hecho seno opuesto sobre hipotenusa y he podido calcular omega 2. P2 es igual a C2M porque no había componente tangencial, es flujo radial puro a la salida y ya habíamos calculado, creo que C2M más arriba. Y entonces tengo que C2 es igual a C2M. Reemplazando todos los datos en la fórmula general del grado de reacción, obtengo un resultado final de 0.88. En este caso, el grado de reacción es más alto que en el caso del otro ejercicio. En este caso, hay más del 50% de la energía que transfiere el fluido al rodete se ha transformado de energía de presión en energía cinética para que gire el rodete. Entonces tenemos un grado de reacción grande. Ha habido un cambio de presión, digamos, apreciable cuando el fluido ha transmitido su energía, ha impactado con el rodete. Ese cambio de presión grande ha originado la rotación del rodete, se ha transformado en energía cinética de rotación. Bien, este es el ejercicio 2 que quería proponerles o mostrarles. Lo voy a poner para que lo revisen y lo analicen. No sé si hay preguntas, viendo algunas aplicaciones. Si hay preguntas, pueden abrir su micrófono. Bien, este es el número 2. A ver si tengo otro más. Aquí creo que había otro. A ver. Ah, sí. Bien, aquí les muestro otro. Lo voy a poner en este ya les he mostrado. Este es el que quería mostrarles, que el enunciado lo he puesto aquí. Voy a leer primero. Es otro tipo de ejercicio que nos sirve para hacer cálculos. En ciertos casos, ¿no? Se desea instalar una turbina Francis que proporciona una potencia de 50.000 CVs, lógicamente en el eje, para operar con una altura o carga neta de 40 metros. Efectuar las siguientes especificaciones. A, número específico de revoluciones. B, el número de polos del generador. C, la velocidad sincrónica o sincrona, también se llama, de rotación. D, la altura de aspiración al nivel del mar. Ustedes saben que las turbinas Francis tienen un tubo de desfogue que tiene una altura y esa altura es la altura de aspiración que hay que saberla calcular para que la turbina, en este caso, no entre en cavitación. Y, inciso E, los diámetros interior y exterior del rodete. F, la altura o espesor del distribuidor. Bien, cuando se nos pregunta, cuando se nos dan simplemente los datos de potencia, altura de carga, o a veces me dan potencia y caudal, en esos casos me debería ayudar de las gráficas que tenemos en
en las fotocopias que nos ha proporcionado nuestro auxiliar, nos ha ayudado para hacerlas digitalizar. Entonces, voy a explicar eso. Si alguien tiene las fotocopias a mano, puede ir verificando esto. Si no, yo voy a poner esto en el Classroom y ustedes cuando vayan estudiando verifiquen todo esto. Se me ha dado la potencia, 50.000 CBs y la altura de carga neta, 40 metros. Y se me pide que especifique todo lo que está a la derecha. Entonces, el punto de partida es la figura 429, la que les mostraba en una de las presentaciones, donde hay una parte, la parte de abajo es para Pelton, la parte del medio es para Francis y la parte superior estaba reservada para Kaplan. En algunos momentos se podían cruzar, digamos, la información para Pelton y Francis o para Francis y Kaplan. Entonces, de esa figura había que entrar con la altura, 40 metros, y subir hasta una curva, la primera curva de una Francis, y ir hacia la derecha y estimar cuánto debería ser el número específico de revoluciones. Figura 429, el que la ha ubicado puede entrar con 40 metros, subir hasta la primera intersección con una curva Francis, ir hacia la izquierda y aproximadamente, ahí dice se estima, aproximadamente el número específico de revoluciones adimensional que nos da esa gráfica es de 270. Con estos 270 y la definición matemática del número específico de revoluciones, que dice número específico de revoluciones igual a velocidad síncrona de rotación por potencia en el eje a la 1/2 entre la altura de carga neta a las 5/4, despejando de aquí n y reemplazando los datos, siempre la potencia debe estar en CVs. Si no estuviera en CVs, lo primero hay que hacer la conversión a CVs. La altura tiene que estar en metros y la velocidad de rotación nos va a dar en revoluciones por minuto, siempre y cuando el número específico esté sea adimensional. Entonces, reemplazando, voy a tener que la velocidad resultado del cálculo 121.5 RPM. A ver, hasta ahí. No sé si hay preguntas. Esperen un segundito. Esta velocidad está estimada, por eso no estoy subrayando. Hemos estimado la velocidad de rotación. Hemos estimado NS. Estamos estimando la velocidad de rotación. Y ahora vamos a estimar el número de polos del generador. Yo les había dado F es P por N sobre 60. De ahí estoy despejando P, es el número de pares de polos del generador. P es 60F sobre N. F es la frecuencia de la corriente alterna. Y N lo que acabamos de calcular. Entonces esto nos da 24.7, que debemos redondear a un número entero. Esto sería 25 pares. Eso me da 50 polos. Y les había dicho también en su momento que se aconseja que el número de polos sea un múltiplo de 4, porque así se facilita el devanado del generador, la
construcción del devanado, siempre que el número de polos sea un múltiplo de 4, el número total de polos. En este caso, 25 pares son 50 polos y 50 polos no es un múltiplo de 4. Por lo tanto, nos vamos uno más arriba, especificamos 26 pares de polos, esos son 52 polos, y 52 polos sí es múltiplo de 4. Es 13. 13 por 4, 52. Entonces, esto queda especificado. Fíjense, lo único que he especificado hasta ahora es el número de pares de polos. Lo demás eran cálculos estimados hasta llegar a especificar que sea múltiplo de 4 el número total de polos. Bueno, con esto especificado, recalculamos la velocidad de rotación con esta misma expresión que está aquí, pero despejando n, recalculamos la velocidad de rotación con los pares de polos especificados, y entonces me da 115,4 y redondeo a 115 RPMs, que sería la velocidad síncrona especificada. La estimada era 121.5, la especificada es 115 revoluciones por minuto. Una vez que hemos especificado la velocidad de rotación con el número de pares de polos especificados, volvemos a recalcular el número específico de revoluciones. Esto es especificado, esta era la potencia que me han dado en CVs y esta es la altura de carga en metros. Entonces, NS me da 255.6, que redondeo a 256. Esto es lo especificado. Lo estimado era 270. Lo especificado, 256. Lógicamente, entre lo estimado y lo especificado no hay mucha diferencia. O sea, no debería haber mucha diferencia. Lo ideal sería que fueran iguales, pero no es así, ¿no? Tenemos que especificar para redondeando, haciendo cumplir ciertas características importantes. Bien, esto está especificado. Ahora, la altura. Me han dicho también que calcule dónde está aquí el enunciado. Y ya hemos especificado el número específico, el número de polos, la velocidad síncrona, A, B y C ya está especificado. Me falta la altura de aspiración al nivel del mar y los diámetros interior, exterior del rodete y la altura o espesor del distribuidor. Eso me falta. Entonces, de la figura 427, si ustedes ven sus turbinas Francis, buscan figura 427, hay unas curvas y hay 3 ecuaciones ahí arriba. Nosotros tenemos que calcular para el número específico. Aquí esto debería ser 256, no sé por qué he puesto 264, si es este valor. Lo voy a tratar de corregir. Aquí sería 256. ¿Sí? Aquí ya está. Entonces, hay esta fórmula ahí arriba de la gráfica. Dice, para aplicaciones hidráulicas. Estamos haciendo aplicaciones hidráulicas, estamos queriendo instalar una turbina, estamos queriendo calcular la altura de aspiración para que no entre en cavitación.
Entonces tenemos que calcular el coeficiente de toma, que está dada por esta fórmula que está ahí arriba arriba de la gráfica, para aplicaciones hidráulicas en función al número específico de revoluciones, que es 256, y para calcular esto hemos tenido que hacer otros cálculos antes. Entonces, reemplazando el 256, sacamos un coeficiente de cavitación o coeficiente de toma de 0,28, coeficiente que nos garantizaría que la bomba no va a entrar en cavitación, y para esto tengo que calcular la altura de aspiración adecuada. También les he dado esta fórmula, es altura equivalente a la presión atmosférica del lugar en metros de columna de agua. Al nivel del mar, 10.33 metros de columna de agua es la presión atmosférica, menos el coeficiente de toma por la altura de carga de la turbina, nos da un número negativo. ¿Sí? ¿Qué significa? Voy a aprovechar de explicar aquí. Voy a tratar de hacerlo lo más claro posible. ¿Qué significa negativo? Significa que nuestro nivel de agua está, digamos, aquí, y aquí ha salido nuestra turbina. Esto es nuestro codo, y ahí adentro del nivel tiene que estar nuestro tubo. Este es nuestro tubo. Aquí. Un segundito. Aquí está nuestro tubo. Este es el nivel. Tal vez para que se entienda, puedo poner otro color. Esto es agua. Y nuestro tubo de desfogue, cuando me da negativo, debería estar sumergido dentro del agua, esta altura que acabamos de calcular. Esta sería HS. Sumergido dentro de la superficie del agua a la salida del tubo, del codo, ¿no? Cuando va a entrar al tubo de desfogue. Si fuera positivo, esto está por encima, ¿no? O sea, si HS me da positivo, todo este tubo está por encima de la superficie del agua. Simplemente la base está adentro para que el agua siga su curso. Pero en este caso, que me ha dado negativo, esta altura de aspiración es negativa, ¿no? Bien, eso para explicar. Bien, entonces casi 1 metro, 87 centímetros, debería estar sumergido el tubo dentro de la superficie libre del agua a la salida del codo de la turbina, el codo que conecta al tubo de desfogue. Bien, luego los diámetros interior y exterior del rodete o del rotor. Otra vez el flujo es de afuera hacia adentro, 1 afuera, 2 adentro. Y entonces hay dos figuras, 412C
y 412D, que se entra con el número específico de revoluciones especificado y se obtienen los coeficientes de flujo o de velocidad a la entrada y a la salida del rodete. Para nosotros, entrada es exterior y salida es interior. El diámetro más grande debe ser el exterior y el diámetro más pequeño debe ser el interior. Entonces, les he dado también en la teoría el coeficiente de flujo o de velocidad está dado por esta expresión. En realidad es U1 sobre C1 y U1 es pi n de 1 sobre 60 y C1 es 2 veces la raíz cuadrada de 2 veces G por la altura de carga. Entonces, despejando de ahí D1 con el coeficiente de flujo exterior, que para nosotros es entrada, encontramos que el diámetro deberían ser 3,95 metros. Exterior, el más grande. Y lo mismo con los datos de interior o número 2, el diámetro 2,32, o sea, más pequeño el interior. El flujo es de afuera hacia adentro. Estos son los diámetros que deberíamos especificar: 3,95 metros, el diámetro exterior o de entrada, y 2,32 metros el diámetro interior o de salida. Y de la figura 412B, que también está ahí en esa misma hoja, solo que más arriba, para el mismo número específico de revoluciones se obtiene, tengo que dividir el espesor sobre el diámetro interior. El interior para nosotros es 2, porque ¿sí? Porque es al interior, ¿no? Y esto me da 0,3. Esto lo obtenemos de la gráfica. Entrando con esto, obtenemos esta relación. B entre espesor, diámetro, en este caso interior. Eso da 0,3. Y entonces, despejando B, es 0,3 por el diámetro 2, y el diámetro 2 era 2,32. Por lo tanto, el espesor del distribuidor, eso es lo que nos piden, ¿no? El espesor o altura del distribuidor en la turbina nos da ese valor de 0,7 metros o 70 centímetros. De esa manera, trabajando con los gráficos, se pueden estimar ciertas dimensiones del rodete de la turbina Francis. Y después de estimar y especificar estas dimensiones, recién se puede ir a los bancos de prueba, a los laboratorios, construir prototipos, hacer las pruebas, y si funciona todo bien, recién se fabrica el rodete de la turbina, que es solo solución para ese caso, no hay otro repuesto, ¿no? Hacer un repuesto sería hacer 2 rodetes, o sea, pagar 2 turbinas, lo cual es muy caro. Y entonces hay que siempre cuidar el rodete de la turbina. Nunca debería entrar en cavitación, siempre hay que hacer el mantenimiento correspondiente. O sea, hacer otro rodete es fabricar otro rodete, es hacer otra turbina.
Entonces, esa es la importancia del rodete en una turbina. Y esos ábacos que tenemos, las gráficas, nos permiten hacer estimaciones muy cercanas a la realidad de las dimensiones de las dimensiones importantes del rodete de la turbina, los diámetros, ¿no? Los espesores, la altura de aspiración. Bien, eso era lo que quería desarrollar hoy. No sé si hay preguntas. De hablar de las turbomáquinas de flujo radial. Hemos terminado de hablar de bombas, las anteriores clases, ahora de turbinas. Les he hecho ejemplos de aplicación. El auxiliar seguro también ha hecho con ustedes ejemplos. Ahora les voy a poner en el Classroom. Bueno, en realidad es una práctica que le he dividido en dos. 4 problemas de turbinas, de bombas centrífugas y 4 problemas de turbinas Francis, ¿no? La práctica 2 sería los 4 problemas de bombas centrífugas y la práctica 3 serían los 4 problemas de turbinas Francis. Luego voy a avanzar las turbinas Pelton. Les voy a dar una práctica también, sería la práctica 4, unos 4 o 5 problemas de turbinas Pelton. Y cuando termine todo lo de turbinas Pelton, va a venir ya el examen final. Eso todavía falta, tenemos que avanzar. Lo que sí ya podemos dar es el segundo parcial. Entonces, lo que he planificado es lo siguiente. Hoy voy a poner en el Classroom, en el transcurso de la tarde, las prácticas 2 y 3, 4 problemas de bombas centrífugas, 4 problemas de turbinas Francis, prácticas 2 y 3. Eso me tendrían que entregar el lunes 1 de noviembre. Como para hacer las prácticas han estudiado seguramente, entonces el segundo parcial va a venir el lunes 8 de noviembre. Lunes 8 de noviembre sería el segundo parcial. ¿Sí? Ahora, otro aviso también. De todos modos voy a poner en el WhatsApp. El lunes 1 que me van a entregar la práctica, no va a haber clases porque tengo que tomar examen al auxiliar, a los auxiliares. Entonces, voy a aprovechar de tomar en esa hora y no vamos a pasar clases el lunes 1 de noviembre, pero ese día tienen que entregar su práctica. ¿Sí? Porque voy a tomar examen a los auxiliares. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta?